Primera de Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14. Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. De nuestro Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mis hermanos, el día de hoy, pues, como lo sabemos, tenemos un día muy especial. Es un día donde debemos recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, durante el capítulo 15 de Primera de Corintios, de lo que más estuvo hablando fue acerca de la muerte y resurrección de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué era tan importante esto? Porque muchos no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, en este día especial para todos aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios, es muy importante recordarlo, porque no lo hacemos nada más como un mero formulismo. Hoy no es un evento más donde se disfruta nada más de un ritual aburrido y después un convivio, sino es un momento en que Dios nos confronta. Es un momento en que Dios nos muestra también su grande amor, porque únicamente a través del amor de Dios podemos entender también este sacrificio tan importante. Muchos de nosotros conocemos el versículo Juan 3:16, donde hablamos del amor de Dios y hablamos de que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de Cristo, pero muy pocas veces analizamos verdaderamente lo que fue desprenderse de su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y también muy pocas veces entendemos el desprenderse del Padre para que nosotros tuviéramos salvación. Necesitamos entender ese amor eterno que Dios tenía con su Hijo. Esa unión eterna que tuvieron siempre, por siempre, mas sin embargo, el Hijo decidió desprenderse del Padre para poder cargar con los pecados de cada uno de nosotros. Y hoy se trata de recordar ese evento tan importante. Recordar desde el principio cómo desde Génesis fue profetizado. El Señor se comprometió o prometió también dar a su Hijo por medio de la simiente de la mujer. Este evento no es un evento cualquiera, es el evento más importante del cristiano. Nosotros cuando tomamos la cena del Señor, no lo tomamos, les vuelvo a repetir, como una religión más, sino que lo debemos de tomar como una celebración, o más bien como la celebración más importante del cristiano. No hay otra celebración más importante que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que desde que conocemos a Cristo cambió nuestra vida. Podemos hablar de que gracias a Cristo dejamos de pecar como antes pecábamos. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en lo que Dios ha hecho con nosotros que nos olvidamos del evento más importante, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se nos olvide ese evento, nunca se nos olvide ese desapego del Padre y al Hijo, o del Hijo y el Padre, para que nosotros tuviéramos vida. Muchas veces hemos hablado también de que sufrió en la cruz, de que sufrió vituperios, de que sufrió rechazos, de que lo clavaron en una cruz. Otros dicen es que no fue una cruz, fue un madero nada más, y están buscando una y mil maneras de desviar el propósito principal de la muerte y la resurrección.
Y por eso el día de hoy el estudio o el mensaje se llama muerte y resurrección. No habla de el pecado, no habla de la muerte únicamente, no habla del sacrificio, sino que tenemos que unir las dos cosas, porque sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección vana hubiera sido la muerte. Entonces es importante entender estas dos cosas para poder entender por qué tenemos vida nosotros. Y como lo leíamos en el principio de los versículos, en los versículos donde dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si ustedes se dan cuenta, aquí va unido tanto la muerte como la resurrección. No nada más va la muerte, no nada más va la resurrección, sino que nuestra predicación, nuestro agradecimiento, nuestra glorificación, nuestra exaltación, nuestro agradecimiento sobre todo de haber salido de donde estábamos es gracias a la muerte y resurrección. Porque ¿de qué nos hubiera servido que hubiera venido a morir cualquier persona y no el Hijo de Dios o Dios mismo hecho carne? ¿De qué nos hubiera servido que hubiera venido a morir si no hubiera resucitado? Entonces, todo tiene que ver con esta gran celebración que Dios nos permite. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento Dios le decía al pueblo de Israel, es una santa convocación. ¿Y cuál era la santa convocación? Era el día de la Pascua, a donde se estaba ya preparando todo para la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pueblo de Israel no lo entendió. El pueblo de Israel no entendió que era una santa convocación. El pueblo de Israel no entendió que era esperar al Mesías anhelado. Y cuando llega el Mesías, lo rechazan. Por eso muchas veces les hemos dicho, los israelitas no son nuestros hermanos. Los israelitas espirituales son los que son nuestros hermanos, pero los israelitas étnicos no lo son. Así que, mis hermanos, no podemos tomar a poco este sacrificio y esta resurrección, esta muerte y esta resurrección. Este evento, el evento que estamos recordando, conmemorando, esta santa convocación, es un evento que si no se hubiera llevado a cabo, no tendríamos ninguna esperanza de salvación. Si Cristo no hubiera muerto, no tendríamos esperanza de salvación. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza de salvación. Las dos cosas tienen que estar unidas. No tendríamos tampoco ninguna seguridad del perdón de nuestros pecados y seríamos los más dignos de conmiseración. Dice en 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y no está hablando Pablo de que los cristianos somos dignos de conmiseración, sino Pablo está hablando de la muerte y la resurrección, que nuestra mirada está puesta en Cristo, pero no nada más en Cristo por lo que vino a hacer o por lo que nos vino a enseñar, porque mucha gente dice, es que Cristo vino a mostrarnos cómo debemos comportarnos los cristianos. No, pues en todo caso hubiera mandado el Señor otro testamento donde mandara reglas y ya con eso es más que suficiente. No, mis hermanos, no es nuestra mirada nada más ponerla en Cristo y en lo que hizo aquí en la tierra o en su muerte únicamente, sino tenemos que poner nuestra mirada en un Cristo resucitado. Eso es lo que Pablo está mostrando a través de 1 Corintios y es lo que Pablo siempre demostró y lo que hemos estado viendo en el libro de Hechos con las pruebas indubitables ¿de qué? De su resurrección. Si Cristo no se hubiera presentado después de su muerte a sus seguidores, a los apóstoles y después a más de 500 personas, todo esto sería vano, mis hermanos.
Si nuestra mirada únicamente sería en el Cristo crucificado, en el Cristo en la sepultura, vana sería nuestra fe. Seríamos dignos de conmiseración, porque no, pues todo el mundo cree en alguien, todo el mundo cree en un caudillo, todo el mundo cree en un profeta, todo el mundo tiene una creencia en alguien que los vino a rescatar de la esclavitud, les vino a enseñar un camino excelente, pero ninguno ha resucitado. En todos lados podemos encontrar muestras de leyendas o muestras de historias de personajes que vinieron aquí a la tierra, nacieron también, crecieron, pero al final murieron y ahí se quedaron. Podemos encontrar las tumbas, mas sin embargo, Cristo con pruebas indubitables mostró que Él había resucitado. ¿Y qué significa el haber resucitado, mis hermanos? Significa haber vencido a la muerte. Así que el haber vencido a la muerte, ¿qué nos da a nosotros los cristianos? Una esperanza de vida eterna. Amén. Porque si no hubiera resucitado no tenemos vida eterna. Y vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Así que mis hermanos, esta conmemoración, esta celebración, esta fiesta que estamos llevando a cabo en este momento, tiene un gran significado para cada uno de aquellos que hemos sido lavados por medio de la sangre del Cordero. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, pintaban o manchaban o ponían la sangre en el dintel y en los postes para conmemorar y recordar cómo fueron liberados de la muerte en el tiempo de allá en Egipto. Mas sin embargo nosotros sabemos que no nada más se quedó en esa sangre, no se quedó nada más en esos corderos literales, sino que venció a la muerte. Amén. Y por eso es ese gran significado que debe de tener en cada uno de nosotros, porque estamos conmemorando, y no nada más conmemorando, mis hermanos, estamos proclamando la base principal de nuestro cristianismo. La palabra de Dios nos muestra que no nada más conmemoremos, sino que proclamemos, ¿sí?, la base principal, donde está basada nuestra fe. ¿Dónde tenemos puesta toda nuestra fe? Necesitamos una base firme. Y esa base firme es muerte y resurrección. Amén. Muerte y resurrección. No se queda en muerte, sino también en resurrección. Y nosotros podemos llevar el evangelio, podemos predicar el evangelio, podemos llevar las buenas nuevas y decirle a la gente, si tú te arrepientes verdaderamente, si tú le entregas tu vida a Cristo, tienes la promesa de vida eterna con Él. Esa es la gran diferencia, mis hermanos, a aquellos que mueren sin Cristo. Los que mueren sin Cristo van a seguir muertos, y muertos, recuerden que es separación. Entonces, al seguir muertos, van a seguir separados de la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, esta conmemoración es muy importante, y también esta proclamación, ya que es la base de nuestro cristianismo. Nosotros por eso nos llamamos cristianos, no nos llamamos budistas, porque Buda murió y está enterrado y no resucitó. Y todos otros más, Mahoma también vino, fue un profeta, pero murió y está su tumba también. Así que, mis hermanos, nosotros hoy conmemoramos y proclamamos la muerte, pero sobre todo también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte y resurrección de nuestro Mesías. La muerte y resurrección de nuestro Dios hecho carne. Que quede bien claro esto, porque mucha gente no cree que Jesucristo es Dios. Entonces es importante que también proclamemos la muerte de nuestro Dios hecho carne, de nuestro Señor y Salvador. Pero sin pasar por alto la resurrección.
Sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay ninguna esperanza de estar con el Padre. ¿Y por qué es importante que puntualicemos esto, mis hermanos? Porque hay mucha gente que sigue celebrando hasta el día de hoy a sus caudillos, a sus guías, a sus líderes. Escuchamos el 20 de noviembre, ¿no? Aquí en México, a cuántos caudillos se celebra, pero todos murieron. Les dieron libertad terrenal, murieron, están en sus tumbas. Incluso hay mausoleos, hay lugares a donde va la gente y les lleva sus flores, les lleva recuerdos que recuerdan ¿qué? La muerte y la vida de ellos, de todo lo que hicieron. Pero ninguno en absoluto ha resucitado. Celebran incluso a sus guías religiosos también. Vemos como mucha gente todavía hasta santifican a sus líderes religiosos porque dicen, él fue un caudillo, él fue una persona que nos enseñó, él fue un papa, un sacerdote, un guía, un pastor, que nos enseñó muchas cosas buenas, muchas cosas diferentes, nos guió sobre nuestra religión, pero todos han muerto. Celebran la muerte de ellos. Se recuerda la muerte de ellos. Se recuerda lo que hicieron ellos. Incluso algunos también celebran a sus cantantes preferidos porque fueron sus ídolos. Porque fueron los que les enseñaron cómo vestir, a la moda. Porque en esos tiempos, hasta el día de hoy, vienen las modas con cantantes, vienen las modas con las religiones, vienen las modas con con todos aquellos líderes y caudillos. Celebran lo que hicieron y celebran sus muertes. Por eso es tan importante el cristianismo, porque en ninguno se puede celebrar la resurrección. Amén. En ninguno, en nadie. Nadie puede decir, es que resucitó. Bueno, pero pastor, también resucitó Lázaro. Sí, pero murió. O sea, mis hermanos, nadie puede decir que está celebrando la resurrección de alguien y que mucho menos que esté sentado a la diestra del Padre. Y mucho menos que va a vivir y sigue viviendo por una eternidad. Únicamente nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, mis hermanos, esa es nuestra base principal. Esa es nuestra base firme, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es necesario que nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor, pero tampoco nunca olvidemos de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque nunca habrá la resurrección de nadie, ya que el único que ha vencido a la muerte se llama Jesús el Cristo. Amén. Así que este evento del día de hoy tampoco, mis hermanos, lo tomemos como un formalismo. No es de que, tengo que venir y tengo que cumplir con algo estipulado por un líder, tengo que pasar y tomar el jugo de uva y tomar el pan sin levadura, porque si no, ¿qué van a decir los demás congregantes? No, mis hermanos, esto no es un mero formalismo que se le ocurrió al líder, se le ocurrió al pastor o se le ocurrió al sacerdote. No, mis hermanos, también es una santa convocación. Es un mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato que nos mostró el Padre desde el tiempo de la Pascua. Ahora sabemos que Cristo es nuestra Pascua, pero tenemos que hacerlo con esa alegría, con ese gozo, con ese entendimiento de ahora nuestra verdadera libertad, pero también como una santa convocación. Con respeto, con reverencia. Tenemos que hacerlo de esta manera, mis hermanos, no porque tenemos que cumplir, sino por agradecimiento. Así que, mis hermanos, este es un mandato directo de aquel que la muerte venció. Pablo también comunicó lo que había recibido
A Pablo también se le enseñó que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Jesús no se esfumó, mis hermanos. Jesús no es una leyenda. Jesús no es algo de que, oye, y si no resucitó, hay pruebas indubitables. Así es. Pruebas donde se puede comprobar todo. Hasta el día de hoy hay gente que va a ese lugar donde ven la tumba vacía. Y luego hay pruebas donde la tumba estaba vacía y mucha gente dice, no, fue una leyenda y se robaron el cuerpo de su Mesías para que pudieran seguir adelante diciendo que había resucitado. Mas sin embargo, tenemos la historia de Lucas, que él está recabando pruebas en el Evangelio de Lucas y él dijo, hay pruebas de que resucitó. Hubo hombres que de su propia boca dijeron que había resucitado. Hombres que estuvieron dispuestos a morir porque estaban seguros 100% que su Mesías había resucitado. Y es importante que nosotros también lo entendemos. Él no desapareció, Él no se esfumó, Él murió, Él fue colocado en una tumba, Él resucitó, y esa base fundamental del cristianismo es que Cristo vive hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Su muerte y resurrección, mis hermanos, no es una leyenda, no es una teoría, no son tradiciones de hombres, ni tampoco es una religión más. Aunque es la religión verdadera, no es una religión falsa, no es una religión donde un líder es el que los guió, sino es la verdadera religión. La resurrección, mis hermanos, es un hecho indubitable y esto es lo que predicamos. Cuando tú prediques, predica con esa seguridad. Sí, Cristo resucitó. Y te reto a que busques todo lo que desees de pruebas para que me puedas contradecir que Cristo no resucitó. Así que, mis hermanos, hoy es lo que estamos celebrando, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que predicamos. Y aunque ninguno de los que pertenecemos al pueblo de Dios somos dignos de tomar los elementos que conmemoran su muerte y resurrección, hoy la podremos tomar por la gracia y misericordia de Dios. No somos dignos. Ninguno es digno de tomarla, mas sin embargo solo por gracia, solo por misericordia podremos pasar a tomar estos elementos. Estos elementos que se hicieron con amor, con reverencia, con entendimiento. No fue porque, tengo que cumplir porque el pastor me dijo que yo hiciera los preparativos para la cena. No, mis hermanos. Así que cada uno vamos a tomar estos elementos por gracia y misericordia que no ha sido en vano, ya que por medio de ella tenemos ahora un lugar en la mesa del Señor. Dios ha preparado la mesa. El Señor ha preparado esta mesa. ¿Desde cuándo la preparó? Desde que Él se preparó para ese sacrificio, para esa muerte y esa resurrección. Y ahora nosotros es lo que conmemoramos, es lo que recordamos y es lo que proclamamos. Lo que vamos a hacer no es un mero formalismo, mis hermanos. Y aunque hemos entendido que somos los más grandes pecadores, también hemos entendido que hemos sido lavados por medio de la sangre derramada del Cordero en la cruz. Gracias a esa sangre derramada podemos ser partícipes de esta cena del Señor. Y también hemos entendido, mis hermanos, que no se trata únicamente de comer un trozo de pan y de beber un jugo de uva. No se trata de pasar con cara de arrepentimiento, sino se trata de discernir, de entender, de comprender el propósito por el cual estamos aquí. Y ese propósito es entenderlo y discernirlo, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos vida eterna con Él. Mucha gente cree que se está comiendo el cuerpo del Señor. Y no, mis hermanos, es únicamente una conmemoración.
un recordatorio de lo que Él hizo. Muchos profesan ser cristianos y toman la cena, pero toman juicio para ellos mismos si no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué toman juicio para ellos mismos? Porque no hay un verdadero arrepentimiento, porque sus vidas siguen siendo iguales. Con su boca proclaman el nombre del Señor como su Salvador, pero con sus hechos lo niegan. ¿Y de qué les sirve tomar el jugo y tomar el pan, mis hermanos, si siguen viviendo una vida igual? No hay una vida transformada. Y no nada más lo estoy hablando con los que se dicen cristianos o con los que están en la sana doctrina, sino con cualquier persona que se dice cristiano. Porque hay muchas religiones donde toman la cena del Señor, donde toman una oblea, donde únicamente les dicen que con eso ya se están comiendo al Señor, mas sin embargo de eso no se trata, mis hermanos. Se trata de discernir el cuerpo de Cristo. Se trata de discernir la muerte y resurrección. Se trata de un cambio, una transformación, mis hermanos. Porque al vivir una vida no transformada no es posible que se definan como cristianos, ya que con sus hechos están negando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no ha sido transformado, aquel que no ha sido cambiado, aquel que no vive conforme a los mandamientos de Dios, no puede decir que es un cristiano. Y aquel que está comiendo únicamente el pan y está tomando el jugo indignamente, él no está proclamando, sino más bien está negando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo que está negando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque al comer el pan, tomar el jugo y vivir su vida igual, está diciendo: Cristo no resucitó, porque si Cristo hubiera resucitado, mi vida sería transformada. Entonces no está proclamando la verdad, sino está proclamando únicamente una religión, una tradición, una leyenda, un compromiso, mas no está proclamando una verdad. Porque la muerte y resurrección es para transformar, no para cambiar de ropa, no para cambiar de vocabulario, no para cambiar únicamente de actitudes, mis hermanos, porque para eso están los psicólogos, para eso están los grupos de autoayuda, para eso está cualquier religión, pero no la religión verdadera. Porque la verdadera religión transforma corazones. Amén. Y eso es discernir la muerte y resurrección, mis hermanos. Así que celebrar la muerte y resurrección por medio de la cena del Señor no es una experiencia subjetiva, no es una experiencia emocionalista, no es de que, voy a tomar la cena para sentirme más santo. Voy a tomar la cena para que vean que verdaderamente soy hijo de Dios. No, mis hermanos, no se trata de sentimentalismo. No se trata de hacerte sentir más santo y puro porque tomas la cena del Señor. Mis hermanos, el tomar la cena del Señor tiene que tener dos cosas en ti que deben de pasar: dolor y gozo a la vez. Dolor por todo lo que pecaste, dolor por lo que hiciste, dolor por lo que viviste, pero gozo porque ahora tienes vida eterna. Gozo porque ahora puedes participar de la cena del Señor con entendimiento. Esa es la gran diferencia de cualquier otra religión donde pasan y toman el jugo de uva, o toman una oblea, o toman una galleta salada, o toman algo que, pues cualquier cosa, total es al fin la celebración nada más. No, mis hermanos. Sí, el pan y el jugo es común, pero no lo que estamos celebrando y conmemorando. Estamos celebrando y conmemorando lo que fuimos y lo que éramos gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, si tú no estás sintiendo el dolor y gozo en este momento, entonces algo está pasando en tu verdadero cristianismo o en tu cristianismo. Mas, sin embargo, si en este momento te ha mostrado Dios que necesitas ponerte a cuentas con Él, hazlo, mis hermanos, hazlo.
Dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, ven y pongámonos a cuentas. Ven, pongámonos a cuenta, no importa cómo sean tus pecados, si son rojos, si son como el carmesí o como la sangre, dice el Señor, ven, pongámonos a cuentas y a partir de este momento entonces yo te pondré blanco como la nieve. Es importante, mis hermanos, que entendamos de verdad este momento que vamos a continuar. Creo que Dios te ha hablado claramente. Dios te ha dicho que necesitas estar a cuentas con el Señor. Necesitas estar seguro de que la muerte y la resurrección hizo algo en ti. Que hubo una transformación desde que tú entendiste lo que es la muerte y resurrección. Si no lo has hecho, si no lo has entendido, vana es tu fe. Vana es tu fe. Vamos a orar, mis hermanos.